Toma asiento, por favor. Vamos a irnos preparando para iniciar nuestra enseñanza de hoy. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Lucas, al capítulo 14. Hoy quiero traer una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y no quiero callarla. Quiero mostrarte algo que creo que es vital para estos tiempos donde se convulsiona mucho en términos de valores, se convulsiona mucho en términos de fe, donde hay muchos que levantan las manos y dicen, sígueme, yo soy el camino, sígueme, es por acá, pero creemos que solamente hay uno al cual debemos seguir y ese es Jesucristo. Y que todo aquel que diga, sígueme a mí, debe ser seguidor de Jesucristo. Ese es nuestro norte. Lucas capítulo 14, versos 25 y en adelante. Estoy en la Reina Valera 60 y quiero compartir contigo este texto para dar inicio a esta enseñanza. Dice de esta forma, Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él, hablando de Jesús, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciese insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay varias frases específicas que quiero dejar y puntualizar en esta hora. Número 1, dice, versículo 25, grandes multitudes iban con él. Esto es importante porque es un patrón de conducta que tenemos hoy. Muchas personas dicen que son seguidores de Jesucristo. Muchas personas dicen que creen en Dios. Muchas personas dicen que para ellos Dios es tal o cual cosa y tienen 1,001 conceptos sobre quién es Dios para ellos. La pregunta tal vez no debería ser si las personas creen o no creen en Dios, puesto que de una u otra forma la gente cree. El tema es quién es Dios para ellos. No quién es Dios en sí mismo como un concepto, sino quién es Dios para ellos. Ahora, note esto. Grandes multitudes iban con él. Pero dice, y volviéndose les dijo, y Jesucristo aplica un filtro en el primer contacto que tiene con esta multitud. Mucha gente le sigue, pero el filtro que él hace es, los que me siguen deben cumplir con una característica. Y la característica que usted encuentra del verso 26 al verso 35 es, yo soy el primero. Si yo no soy el primero, eres un seguidor, mas no un discípulo. Hagamos la diferencia. Seguidor es aquel que se siente atraído por la palabra o el mensaje de Jesús, mas no así cambiado o transformado por ese mensaje. Seguidores, adeptos, personas que van tras algo, que se sienten cómodos con algo, pero que no le han permitido al Señor que ese mensaje transforme sus vidas. No se han decidido por caminar en pos de, sino caminar con. No sé si me doy a entender. Cuando yo camino con alguien, puede ser que comulgue o no con sus ideas, pero bueno, mientras no diga algo que no me golpee o mientras no diga algo con lo que yo no esté de acuerdo, seguimos juntos. El problema es cuando lo que esta persona dice golpea y entonces yo tengo que decidirme a ser transformado. Es lo que Jesús les dice en el verso 26. Si alguno de ustedes que me siguen, si alguno viene a mí
y no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Quién es un discípulo? En el hebreo la palabra discípulo se traduce como un hijo estudiante. Un hijo estudiante, lo hemos estudiado en otras ocasiones, es aquella persona que se sienta a los pies de un maestro para ser enseñado. Para ser enseñado con la intención de aprender y reproducir el mensaje del maestro. Un discípulo es una persona que dedica su vida a la enseñanza. Un discípulo es alguien más que un seguidor, porque los seguidores están o estarán de una hora a otra, de un momento a otro. El discípulo normalmente entrega su vida. Estamos hablando del Señor Jesús, por supuesto. Los seguidores de Jesús, mientras Jesús hacía milagros, estaban ahí. Los seguidores de Jesús, mientras Jesús hablaba fuerte contra el sistema religioso, estaban ahí. Pero Jesús hace una diferencia, un punto de quiebre. Ustedes pueden seguir siendo mis seguidores, dice. Pero si ustedes quieren ser mis discípulos, van a tener que activar algo en ustedes que no todos están dispuestos a activar. Y se llama negarse a sí mismos. Negarse a sí mismos equivale a renunciar a quien soy, lo que quiero, lo que para mí es importante, de ponerlo y colocar a Jesús en el primer plano de todo esto. Ahora, este pasaje lastimosamente ha sido muy mal interpretado, entendiéndose que nosotros debemos renunciar en forma literal al contacto con seres queridos, nuestras familias, tenemos que dejar todo botado por seguir a Jesús. No habla de eso. Cuando Jesús llama a sus discípulos, a todos, lo primero que hace es sacarlos del lugar donde ellos están trabajando para tenerlos en una enseñanza de 3 años y medio con Él, pero no los sustrae de su familia. ¿Qué quiero decir con esto? Pedro seguía casado. Los que tenían hijos seguían teniendo sus hijos. Y Jesús se encargaba, por todo el sistema que Él manejaba, de darle el sostenimiento a estas familias. Tan es así que cuando la suegra de Pedro se enferma, Jesús va y la sana. Quiere decir que Pedro no renunció a su familia. Entonces, ¿cómo debo entender este texto? Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Que debemos malquerer a papá y a mamá? ¿Que debemos alejarnos por completo de papá y mamá? ¿De nuestra esposa? ¿De nuestros hijos? No. Este es el error de la traducción que durante muchos años atrás algunos lo tomaron a pecho y fracturaron la familia. Una mala interpretación lo que trae es una aberración. Esto es importante que lo comprendamos. Una mala interpretación produce una aberración. Aquí no dice que yo debo aborrecer en el sentido de malquerer. Lo que está diciendo es, papá, mamá, tu esposa, tus hijos, tus hermanos tienen un lugar en tu vida. Pero si yo no me convierto en el primero en tu vida, entonces tú no puedes ser mi discípulo. Muchos seguimos a Jesús, pero el paso a ser discípulo nos lleva a tomar decisiones. Mire que al final del verso 26 dice, y aún también aborrecer su propia vida. Cuando dice aborrecer su propia vida, no está diciendo que ya usted no vale nada, que ya tú no eres nadie. No, lo que está diciendo es, tus intereses deben estar reubicados debajo de mí. Yo voy a permitirte a ti ser una persona completa. Es lo que el Señor nos da a entender con esto. Dios nos va a permitir a nosotros seguir una carrera universitaria. Dios nos va a permitir a nosotros conseguir sueños, pero Él nos va a decir, pero todo eso que vas a lograr debe estar debajo de mí. Es decir, si alguna de las cosas que yo te permito hacer, si alguna de las relaciones que yo te permito tener se anteponen a mí, eres un seguidor, mas no eres un discípulo. ¿Me doy a entender? Jesús le está hablando a las personas que le siguen y les pasa una línea y les dice, ok, ustedes son mis seguidores. Y todos seguirán siendo seguidores hasta que yo me convierta en el centro de sus vidas. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que cuando Jesús es el centro de mi vida, yo debo renunciar a todo? No, no significa que debo dejar a un lado todo. Significa que yo debo entender y tener claridad
de que todo lo que Dios me da a mí es para bendecir, pero no para sustraerme de su presencia. Lo más importante en mi vida es la presencia y lo que Dios quiere hacer de mí. El mundo hoy nos seduce al revés, en la línea contraria. Y nos enseña, ¿para qué tú vas a meterte en Dios si estás estudiando tu carrera? ¿Para qué te vas a meter a Dios? ¿Para qué vas a enseñar en una iglesia? ¿Para qué vas a tomar tiempo predicando si Dios... Yo no creo que Dios no quiera que tú estés con tus padres o que tú estés en una fiesta con tu familia o que tú estés, ¿me doy a entender? Hay una mala o una manipulación del texto. Porque nos han enseñado por años de que debemos renunciar a todo por amor al Señor. Porque recuerden que Jesús, cuando es interpelado en una ocasión, le dicen, Señor, ahí está tu madre y tus hermanos. Y Jesús dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Entonces muchos religiosos del momento dijeron, hay que dejar a un lado las relaciones y papá y mamá deben irse a una esquina porque lo primero es Dios en nuestra vida. Así se rompieron matrimonios, así hijos quedaron abandonados. De esa forma muchas relaciones familiares se rompieron y lejos de llegar a los pies de Cristo, fueron familias que se perdieron en el mundo por una pésima interpretación del texto. Jesús no está diciendo renuncia a tu relación con tu familia. Está diciendo ubica a tu familia en el lugar donde debe estar. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque cuando yo sigo a Dios y estoy en el vínculo de una familia, es necesario que la familia esté conmigo. Es necesario caminar de la mano. Es necesario caminar juntos. Pero Él debe ser el primero. Ahora, usted dirá, pastor, pero yo no quiero ser un discípulo. Yo quiero seguir siendo un seguidor. Déjeme decirle esto. La salvación que pesa sobre nosotros no es una salvación diseñada para seguidores. Es una salvación diseñada para convertirnos en discípulos. Hay muchos que se resisten al diseño. Hay muchos que se resisten. ¿Sabes por qué se resisten? Porque hay demasiado mundo en sus vidas. Hay demasiados conflictos internos en sus vidas que no les permiten salir de la zona de confort del ser el seguidor de Jesús. Y entonces vamos a la iglesia porque me encanta la iglesia, me gusta la alabanza, qué bien que suena, qué lindo que se siente. Pero cuando viene el Señor y te dice, quiero que hagas algo para mí, entonces yo me resisto y digo, no. O sea, tampoco lo agarre así, Señor. O sea, no se ponga en esas. Yo me siento bien, me siento cómodo, pero ya eso de que ser mi discípulo y que ya me ponga ahí, no, eso no va conmigo. La sangre de Cristo en la cruz del Calvario no fue derramada para gente que lo quiera seguir. Es para gente que lo quiera amar de tal forma que se conviertan en sus discípulos. Jesús claramente le habló a sus discípulos convertidos en apóstoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos por todo el mundo. No dijo seguidores, porque los seguidores siempre van a estar ahí, aunque sea por tirarse el vinazo, aunque sea porque alguien llega y dice, uy, vieras que en mi iglesia están haciendo milagros. Yo no creo en eso de los milagros. Vamos para que vea. Esos son seguidores muchas veces, las personas que llegan para tirarse el vinazo, para ver qué pasó, para ver cómo es. La sangre de Cristo en la cruz del Calvario no fue diseñada para atraer seguidores. El evangelismo ha perdido fuerza porque se ha programado para la atracción de seguidores. Y necesitamos dejar de ser seguidores para decidirnos a ser discípulos. Vea lo que dice el verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Note esto que es importante. Jesús todavía no había subido a la cruz. Jesús ni siquiera había dicho que iba a morir en una cruz. Y sin embargo, ya habla de una cruz. ¿Qué quiere decir esto? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Sabes qué es llevar su cruz? Llevar la cruz tiene que ver con, a pesar de la dificultad,
A pesar de los paradigmas del mundo, a pesar de lo que las cargas sociales puedan venir encima y agobiar, sigo adelante, caminando en pos de, sin dar el brazo a torcer, sin echarme atrás. Lo que Jesús está diciendo es, el reino de los cielos es para gente valiente, no para gente seguidora. Porque los seguidores tienen una característica. Cuando suena el primer balazo, salen corriendo. Vea qué interesante. Póngame atención acá. Cuando Jesús está en Getsemaní, a pesar de que los que estaban con él, los 11 que estaban con él les llamaba discípulos, les había llamado apóstoles, eran seguidores. Aun cuando Jesús había orado por ellos, se había puesto su espíritu, eran seguidores. ¿Sabes por qué? Porque cuando vienen del templo a apresar a Jesús, en el momento en que estos hombres llegan, ¿dónde estaban todos? ¿Qué se hicieron todos? Salieron corriendo. ¿Cuándo se convierten en discípulos? Hasta que el Espíritu Santo viene sobre ellos. La consigna de ser discípulo es una manifestación del Espíritu Santo. Hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos asumieron la posición, el rol que tenían. Y esto es clave y vital. El seguidor simpatiza. El seguidor simpatiza con las causas. Pero en el momento de la opresión, en el momento de la dificultad, sale corriendo, se disipa, se desanima, se va. Ellos se fueron, abandonaron a Jesús, lo dejaron a un lado. Uno de ellos incluso lo traiciona. El otro dice, yo no lo conozco. Nadie se dio por enterado de quién era Jesús. Hasta que viene el Espíritu Santo. Nota el cambio. Antes, en Getsemaní, cuando lo señalan y ven que están con él, todos salen corriendo. Le tienen miedo a ser prisioneros, a ser apresados. Ellos dicen, a Jesús algo le van a hacer. Mejor nos vamos porque si no, nos lo hacen a nosotros también. ¿Cuántos han pasado esa etapa en su vida? Mejor, como dijo Lalo, yo me jalo. Porque si no me agarran, si no me va a ir a mí igual que a Jesús. Pero cuando el Espíritu Santo viene, ¿con qué vino el Espíritu Santo? Vino con poder, vino con identidad, vino con autoridad. Transformó. Esta es la clave y la diferencia entre el discípulo y el seguidor. El Espíritu Santo transformó la vida de estos hombres de manera que ahora salían a la calle y hablaban de lo que Jesús les enseñó sin miedo, sin temor. Y muchos fueron tomados presos y ellos salían de la cárcel y volvían a predicar otra vez. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que hizo el clic. El Espíritu Santo es la diferencia. Yo quiero que usted reciba esto en esta hora. El Espíritu Santo es el que hace la diferencia entre un seguidor y un discípulo. No es otra cosa sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él es el que les va a capacitar, Él es el que les va a enseñar, Él es el que les va a instruir, es el que les va a guardar. Dice la palabra que, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, habla. Y en la primer prédica, en la primera vez que él se enfrenta a una multitud, 3,000 reciben el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo. Jesús está pasando un filtro y dice, sé que son muchos los que dicen que están conmigo. Sé que son muchos a los que les gusta como yo hablo. Pero voy a ser muy honesto con ustedes. Si no están dispuestos a sufrir algunas cosas, ustedes no pueden ser mis discípulos. Es decir, oiga esto, el Espíritu Santo no va a venir sobre gente que se siente atraída por el mensaje. Va a venir sobre gente que está dispuesta a ser transformada por ese mensaje. Hoy tenemos el cuerpo de Cristo inflamado de personas. Inflado de personas. Es decir, hay muchísima gente en el cuerpo de Cristo. Pero ¿cuántos de esos son discípulos de Jesús? ¿Cuántos de esos realmente están viviendo una vida, no de abandono? Porque déjeme decirle, esa mentalidad
que nos pusieron en la cabeza hace muchos años de que hay que vivir abandono y que hay que vivir ahí opresión. No, 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 no. Es que Jesús no enseña eso en ningún momento. Jesús nunca le enseñó a sus discípulos que tenían que vivir abandonados, arruinados. No, no, no. Alguien arruinado no puede hablar de libertad. Alguien arruinado no puede hablar de poder. Alguien arruinado no puede hablar bien de Dios, porque Dios no es un Dios de ruina. ¿Me sigues en esto? Dios no es un Dios de ruina. Yo no puedo decir, estoy arruinado. ¿Y usted cómo está? Ay, aquí como Dios quiere. Pero Dios es poderoso porque yo creo en Él. Yo no puedo decir eso. Yo necesito mostrar con mis acciones quién es Él. Si yo digo, Dios es poderoso, ¿qué ha hecho en tu vida? Esto y esto y esto y esto. ¿Me sigues acá? De lo contrario, soy un seguidor. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Yo no sé. Supongo que en algún momento hará algo. Eso es un seguidor. Los discípulos, ojo aquí, los discípulos hacen, a los seguidores les hacen. Los discípulos son ejecutores de lo que el maestro les enseña. Los seguidores son los que reciben. Hay gente que viene a la iglesia solo a recibir. Ay, Señor, dame, dame, dame. Sí, yo quiero que me des, yo quiero que me des. Pero y a la hora de dar, no pueden dar. ¿Por qué? Porque no tienen nada de qué dar. Porque el único que da es el Espíritu Santo. Si el Espíritu no está en mí, ¿qué voy a dar yo? Si la luz de Cristo a través del Espíritu Santo no brilla en mí, es porque yo no soy un discípulo. ¿Me estoy dando a entender? Jesús dice, es necesario que lleves tu cruz, que vengas en pos de mí, que dejes esa consideración mal adquirida, esa forma de pensar mal enseñada, de que primero mi familia, de que primero eso, de que primero lo otro. La familia no puede ser incondicional para servir a Dios, pero tampoco debe ser al extremo. Antes le enseñaban a uno de que primero Dios sobre todas las cosas. Y usted no podía mover un dedo de la iglesia porque primero la iglesia. Y no. Dios puede estar en mi corazón y yo puedo estar compartiendo un rato con mi iglesia. El problema es que también nos vamos al otro extremo y entonces primero la familia y después Dios. ¿Está conmigo? Hay gente que es muy jugada. Parecen políticos. No les gusta la política, pero la practican perfecto. Porque entonces toman los textos bíblicos para decir, pastor, pero es que a mí el Señor me enseña que yo debo velar primero por mi familia. No es así. No me vengan a interpretar la palabra de esa forma. Primero el Señor Jesús y primero lo que el Señor hace. Y dice, todo tiene su tiempo. Sobre la tierra, bajo el cielo, todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo. Ay, verás que es que a mí me gustaría hacer esto, pero es que primero voy a hacer tal cosa. Dice la palabra del Señor, que aquel que una vez poniendo las manos sobre el arado vuelve a ver hacia atrás, no es digno de él. Quiero llevarlo a Reyes solamente con un contexto. Cuando Elías recibe la palabra del Señor que le dice, vas a ungir a Eliseo como tu sucesor, no le dice, lo vas a ungir como tu seguidor. No le dice como tu servidor, le dice como tu sucesor. Discípulo tiene que ver con sucesor. ¿Me explico? Vas a ungir a Eliseo como tu sucesor. Dice la palabra que llegando Elías, ve a Eliseo en la última de las 12 yuntas de bueyes que tenía a cargo y pasa sobre él y le pone su manto. Ya hemos hablado sobre esto. Y Eliseo le dice, Señor, déjeme nada más despedirme de mis padres y lo sigo. Y él le dice, tenga paz porque yo no soy el del asunto. Aquí es el Señor que me da esta palabra para ti. Dice que Eliseo hace lo que un discípulo haría, mas no lo que un seguidor haría. Dice que él en ese instante, no después, sino en ese instante, frena la yunta. ¿Sabe usted qué es una yunta de bueyes? No es como la carreta que nosotros conocemos. Bueno, los que tenemos ciertos años conocemos carreta, los demás no, solo por imágenes, ¿verdad? Solo por Google. La yunta en ese entonces se usaba para arar. Era un arado que enterraba en la tierra un aguijón
y los dos bueyes tiraban de ese arado, de ese palo, ¿sí? Que iba rompiendo la tierra para que fuera sembrada. Dice que él detiene el arado, mata a los bueyes y corta el arado, lo rompe. ¿Qué es lo que dice Eliseo? Esto que está aquí no es lo mío es seguirte. Yo voy en pos de ti y no me voy a devolver. Por eso le dice, déjame ir a despedirme de mis padres. No es, déjame irle a contar a mis padres. ¿Me están captando la diferencia? Eliseo no dice, permíteme ir a decirle a mis padres lo que pasó y que en vacaciones vengo. En cualquier momento vengo. O sea, si no me sirve, si veo que el asunto de profeta y eso no es conmigo, entonces me devuelvo. No, Eliseo dijo, esto es para mí. ¿Me sigues? Por eso dice la palabra, el que no lleva su cruz no puede ser mi discípulo. Eliseo corta el arado, rompe el arado, sacrifica a los bueyes y lo que hace es cortar con su pasado. No hay nada que lo ligue con su pasado. Si nosotros no aprendemos a desligarnos del pasado, no vamos a poder convertirnos en discípulos, porque el pasado nos va a estar tratando de jalar, nos está tratando de desviar. El pasado nos dice, ven, regresa a la comodidad, regresa a la incertidumbre. ¿Estás seguro de que Dios te llamó? Mejor regrese a donde estabas antes. El Señor nos está diciendo, si empiezas a caminar, llega hasta el final. Eso significa ser discípulo. Eso es lo que hace que muchos no quieran ser discípulos. Porque ser discípulo tiene una demanda. A veces el Señor te va a despertar a las 3 de la mañana. A veces el Señor te va a enviar a un lugar. A veces el Señor te va a pedir algo y te va a incomodar. A veces no vas a poder ir a la fiesta de Navidad. A veces no vas a poder, tendrás que posponer tus vacaciones. A veces, ¿me doy a entender? Porque todo es fácil y lindo mientras se pueda hacer. Pero cuando se tocan áreas de nuestra vida es cuando el seguidor brinca y quiere aplacar al discípulo. Voy a ponerle un ejemplo claro. Es muy bonito ir a predicar a una iglesia que ya está constituida. Es muy bonito y rescato comillas en el término fácil cuando a una persona le entregan una iglesia que ya está formada y le dicen, toma, quiero que seas el pastor de esta iglesia. Porque es montarse sobre algo que ya está hecho, una estructura, y caminar con ella. Pero cuando el Señor te dice, quiero que abras una iglesia, ¿y dónde está la iglesia? No tengo idea, no hay un lugar. Y las personas, allá está, todo ese cantón está libre, vaya al parque porque allá está la gente. Pero ¿y cómo hago? O sea, ¿qué hago? Vaya y hable la palabra, yo me encargo de llevarle personas. Y comenzamos abriendo una iglesia en una casa y comenzamos invitando gente y empezamos de cero. Muchos que dicen que tienen llamado de parte de Dios para ser ministros del evangelio nunca han pasado por la pena de empezar de cero. Y cuando viene el Señor y presenta o propicia que algunas cosas malas, entre comillas, sucedan, comienzan a debatirse entre el ministerio y su vida personal. Muchos ministros de Dios hoy han vivido una buena vida. Viven de lo que la iglesia les puede facilitar, diezmos, ofrendas y demás. Pero vienen crisis y entonces, cuando tocan la parte económica, cuando tocan algunas áreas de su vida, se plantean ¿será que Dios me llamó de verdad? ¿Será que de verdad yo debo ser esto? Y comienzan a valorar ciertas cosas. Déjeme decirle algo. El que pone la mano sobre el arado tiene que caminar. Tiene que caminar. Y yo quiero que tú recibas, Casa Sembradores, esta palabra, porque es hora de hacerlo. Es que no va a ser fácil. Es que no va a ser cómodo. Es que el pastor a veces me va a decir que yo haga algo, pues que yo no quiero. Pero es que así es como funciona la vida en Dios. Porque Dios no es como las complacencias de las emisoras de radio, donde usted llama y pide la canción que le gusta. A veces alguien va a pedir la canción que a usted no le gusta. Es necesario que nos decidamos.
Porque vienen tiempos difíciles para el mundo, y quiero ser enfático en esto. Tiempos difíciles para el mundo. Porque todas las cosas ayudan a bien a los hijos de Dios. Y el mundo necesita a alguien que en medio de una crisis levante la mano y diga: ¿cuál crisis? Yo no vivo en crisis, yo estoy bien. ¿Sabes por qué tú estás bien? Porque tus ojos están puestos en Cristo. ¿Y sabes dónde va Cristo? Adelante tuyo. ¿Sabes qué significa eso? Que ya Jesús caminó por donde tú tienes que caminar. Yo quiero que usted comprenda esto. El discípulo va detrás de Jesús, pero va siguiendo los pasos del maestro. El seguidor va detrás de la pelota de gente. ¿Captas la diferencia? El discípulo va con Jesús. El discípulo oye de Jesús. El discípulo recibe de Jesús. El seguidor, ¿me sigues? Es un tiempo crucial donde nosotros debemos comenzar a tomar decisiones claras y definirnos en nuestra vida sobre qué queremos hacer. Vienen tiempos hermosos del Señor, donde la gloria de Dios será derramada sobre cada nación, sobre cada lengua, sobre cada tribu, dice la palabra. Pero necesitamos ser los mensajeros, los emisarios de esa verdad. Necesitamos ser las personas que se dejen usar por el Señor. No en forma condicional, sino en una forma incondicional. O sea, aún en el momento de la adversidad debemos seguir adelante. Que las cosas no pintan bien, seguimos adelante. Que las cosas no son como quiero, seguimos adelante. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir: a mí me ha pasado algo así? Dios me ha tocado de ciertas formas. ¿Sabes qué es lo que está haciendo el Señor? Preparándote, equipándote y promocionándote para lo que está por llegar. Porque nadie que no haya experimentado ciertas cosas tiene autoridad para poder declararlas. ¿Qué te dice el Señor? ¿A qué te llamé? ¿A llorar? ¿A quejarte? ¿A no saber qué hacer? ¿A estar ahí metido entre un huequito ahí? A ver qué pasa. No, el Señor te ha llamado ¿a qué? A dar mensaje de vida, mensaje de gloria, pauta de autoridad. Es que tú eres la autoridad de Dios en el lugar donde tú estás. Recuerdas que tú eres la boca de Dios. Y yo no veo a Dios quejándose. Yo no veo a Dios diciendo: ay, no, hoy sí, no, mañana no, no, hoy sí, no, mañana no. El seguidor, mire, déjeme ponerle un ejemplo claro. El seguidor es aquel que hasta el tiempo natural condiciona su forma de seguir. ¿Ha visto los aguaceros que se han venido en estos días? ¿Verdad? Fuertes. Hay muchas personas que valoran hacer la voluntad de Dios dependiendo del clima. Ay, es que está lloviendo mucho. ¿Se acuerda cuando usted no tenía vehículo? Los que tienen carro hoy. ¿Cómo nos trasladábamos los que antes no teníamos carro? En bus, colectivo, ¿cierto? Todo el mundo iba a la par de alguien íbamos. ¿Se acuerda lo que era subirse al bus debajo de un aguacero? Ya se nos olvidó seguro. Fue hace mucho tiempo. Lo que era estar en la parada con el paraguas abierto y que el paraguas de alguien que estaba abierto encima de uno. O sea, usted tapando el paraguas de otro. Y usted por aquí le chorreaba el agua y le chorreaba el agua por aquí y usted tratando ahí. Y cuando era hora de meterse al bus, ¿qué hacía la gente? Hacía esto. Y uno abajo, ¿verdad? En las gradas del bus esperando. ¿Cómo llegaba uno a la casa? Empapado, ¿verdad que sí? ¿Se acuerda de esos tiempos? Hace muchos tiempos atrás. Yo me acuerdo, y esto a mí no se me olvida y nunca se me olvidará. Ahí fue donde aprendí lo que significa pasión. Y tengo que honrar a quien me enseñó eso, y es mi papá. Tenía yo 8 años quizás, no recuerdo. Creo que la etapa sí la borré de mi vida, pero no el acontecimiento en sí. Y a mi papá lo invitaron a predicar un miércoles. No se me olvida, eso jamás se me olvidará, un miércoles. En el mes del invierno.
Tomamos el bus en casa y en ese momento no había interlínea, no existía nada de eso. Esos lujos no habían. Había que ir hasta San José Centro para tomar otro bus que lo llevara a otro lugar y demás. Y tomamos el bus y en lo que vamos de camino se viene ese aguacero, hermano, pero un baldazo, un baldazo. En Costa Rica eso significa un aguacero que moja de adentro para afuera. No había paraguas que parara el agua, la lluvia. Y nos tocó bajarnos en San José, debajo de ese aguacero. Iba yo ahí, agarradillo de la mano de mi papá, y íbamos así medio tardecillo, y póngale, mi papá con una Biblia debajo del brazo y conmigo de la otra mano. Pero allá iba yo con él, porque a él lo invitaron a predicar. ¿Quién me mete a mí en eso? Y me llevaba, y nos montamos al bus de Paso Ancho. Y llegamos a Paso Ancho, mojados hasta los ojos. Yo creo que él ni se acuerda de eso. Pero mojados, mojados, mojados. Cuando llegamos a la iglesia, no recuerdo si eran entre 3 o 4 personas las que había en la iglesia. Y él enseñó como que si hubieran un montón más. Y yo ahí sentadillo en esa banca, porque era con banca, no era con sillas, era con banca, y yo así. Y aguantarme lo que quisiera predicar, ¿verdad? Lo que le rindiera, ahí tenía que quedarme yo. Y saber que después de que terminaba, porque era a las 7 y terminaba a las 9, saber que a las 9 de la noche era ir a tomar el bus para irnos hasta San José y de San José tomar el bus para irnos hasta la casa. Cuesta encontrar un cristiano así hoy. Que está lloviendo y diga, voy para la iglesia, aunque tenga carro. Porque el seguidor va de la mano con las condiciones. Si se prestan las condiciones, Dios sabe que cuenta conmigo. Pero cuando Dios comienza a quitar condiciones, se empiezan a mostrar los que realmente son discípulos y los que son seguidores. ¿Sabe? Hay mucha gente que dice hoy, ay no, yo no me mojo porque después me da gripe. ¿Cuándo antes se pensaba en que la gripe? Y yo soy muy puntual en esto y lo seré yo creo que hasta el último de mis días. ¿Quién llama al jefe para decirle al jefe, jefe, hoy no voy, está lloviendo mucho? Me voy a mojar y la verdad yo no voy a pasar así todo el día mojado. ¿Cuántos dicen eso? ¿Cuántos llaman al jefe y le dicen, jefe, si sabe contar conmigo no cuente hoy? Y predicamos y enseñamos de un Dios que puede hacer muchas cosas y enseñamos a otros el valor de lo que significa seguir a Cristo, pero cuando llegamos a la casa mojados y hay que ir a la iglesia nos quedamos porque, uy no, después se me pega algo. Yo necesito calentarme los pies. ¿Me doy a entender? Y nuestros pies mojados se vuelven el obstáculo para ir a la casa del Señor a recibir una palabra, a estar en el calor del Espíritu junto a mis hermanos. Y pretendemos cambiar el mundo. Pretendemos ser la luz del mundo. Vea lo que dice el verso 34. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? La palabra del Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra. Somos los que le damos sabor a la tierra. ¿Está conmigo? Pero si nosotros, siendo la sal, nos volvemos insípidos, ¿dónde quedó la pasión? ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó la milla extra? Ay, es que esa palabra, la milla extra, me genera alergia. Me da así una cosa muy rara, la milla extra. Ay, no sé, me siento raro. La milla extra es algo que también se ha malinterpretado, porque nos han enseñado nuestros líderes que la milla extra es hacer lo que el pastor me dice porque el pastor me lo dice. No, eso no es la milla extra. Muchos seguidores hacen eso. De lo que está hablando con la milla extra es, sin importar lo que haya que hacer, se va a hacer y se va a hacer bien. Porque Dios me llamó a mí en todo tiempo, sin importar la hora. ¿Me explico? Sin importar el medio, sin importar el cómo, sin importar el por qué. Cuando yo recibo un llamado del Señor, tengo que activarme sobre eso. Porque Dios me va a usar, pero no bajo mis condiciones, sino bajo las políticas del reino. Lo que Jesús está hablando aquí
Son términos de legalidad. Y está diciendo, la palabra discípulo es un factor legal dentro del esquema del reino de los cielos. ¿Quieres ser un discípulo en el reino de los cielos o quieres ser un seguidor en el reino de los cielos? Hay diferencias sustanciales entre una y la otra. Jesús, hablando a sus discípulos después de que conversa con los fariseos y demás y les dice, yo soy el pan de vida y yo soy tantas cosas que él dijo. Dice que muchos de los que le seguían dejaron de hacerlo por lo que él decía, que era hijo de Dios. Y en un momento, en un arrebato de Jesús, él se vuelve y le dice a sus discípulos, ¿y ustedes qué? ¿También me van a dejar? Necesito saberlo ya para ver si consigo a otros. Gloria a Dios. ¿Qué pasa cuando el pastor le habla a uno y le dice, bueno, ¿qué? ¿Se va a decidir o qué? ¿A cuánto les ha pasado eso? A mí me ha pasado. Bueno, ¿qué? ¿Para qué lo llamé? ¿Para qué lo tengo? Ay, qué feo que se siente, ¿verdad que sí? Y entonces decimos, ay, yo no vuelvo a esa iglesia porque aún no, ahí no hay amor de Dios. Ah, pero cuando es el jefe, ahí sí me la trago. Aló. ¿Me doy a entender? Por supuesto, esto no justifica el maltrato. No nos confundamos. Nadie tiene derecho a maltratar a nadie. Pero es que a veces estamos como la sociedad moderna, hipersensibles. Ay, es que si a mí no me dicen, por favor, entonces yo no hago. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? Cuando Jesús le habló a sus discípulos y les dijo, por favor, él nada más les decía, vayan y hacen. Porque él entendía de autoridad. ¿Está conmigo? Pero que no se esté resintiendo. Y yo solamente estoy hablando la palabra. No estoy justificando malas acciones ni vicios de nulidad en asuntos de personalidad. Estoy diciendo que simple y sencillamente el reino de los cielos se mueve muy distinto a cómo se mueve el mundo. Dios no se anda por las ramas con nosotros. ¿Quieres servirme? Es en todo momento. ¿Tienes cosas más importantes que yo? Comienza a ponerlas en el plano que deben estar. O sea, ubícate. Si me quieres servir, yo soy el primero. ¿A cuánto les ha pasado? Yo sé que aquí no. Aquí en esas cosas no pasan y yo sé que no pasan. Pero que uno dice, voy a servir a Dios y entonces viene la señora de la casa y le dice a uno, ay, otra vez, va para ahí. Pero ¿por qué no se queda mejor? O el esposo nos dice, bueno, les dice, perdón, les dice, sí, pero usted solo ahí pasa. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí quién me cuida? A llorar. O los hijos, o esto, lo otro. Me doy a entender, estoy hablando de situaciones muy específicas, donde uno depone cosas en Dios, por familia, por amigos, por sentimientos, por emociones. Tenemos que tomar decisiones. Y necesitamos, hermanos, definirnos ya, porque el tiempo se acorta. Ya no hay tiempo para andar en esas dos aguas. Ay, sí, no, sí le sirvo. Ay, no, no le sirvo. Ay, yo sí quiero. Ay, no, yo no quiero. Tenemos que decidirnos. Y yo quiero hacer de esta enseñanza un llamado en esta noche. ¿Estás dispuesto a renunciar a cosas con tal de hacer la voluntad del Padre? ¿Estás dispuesto a dejar incluso cosas personales, tu vida a un lado? Es que yo no me siento cómodo hoy. Ay, es que yo no me siento bien. Dios no está interesado en cómo te sientes. Dios está interesado en tu obediencia. ¿Sabe que hay muchas personas que caminando en Dios han sido libres, han sido sanos? Hay personas que chinean su enfermedad. Ay, es que yo no me siento bien hoy. Ay, es que yo... ¿Y dónde queda la fe? No estoy hablando de superfe. Estoy hablando de dónde queda mi fe. ¿Acaso el Señor me dice a mí que yo debo obedecerle y seguirle cuando me sienta bien o cuando mis condiciones sean las idóneas?
En todo tiempo, me dice el Señor, en todo tiempo. Yo debo aprender que en el camino del Señor hay situaciones difíciles, hay momentos oscuros, hay situaciones que me van a poner entre la espada y la pared. Pero cuando yo estoy definido, sé quién soy y sé que soy un discípulo del Señor, eso queda en un segundo plano. Comienzo a caminar, comienzo a avanzar, me comienzo a mover. Vienen retos a mi vida y los paso, porque cada reto que se presenta en mi vida es un peldaño que yo subo hasta llegar a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Es decir, Cristo es mi modelo. Cuando yo digo soy un discípulo de Cristo, lo que estoy diciendo es yo lo sigo a Él y quiero ser como Él es. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Jesús amaba a su madre adoptiva? Porque recuerde que Miriam, era la madre adoptiva de Jesús. ¿Jesús la amaba? Yo creo que sí, con todo el amor de su alma. ¿Amaba a sus hermanos? Claro que los amaba. Y tenían un lugar especial en su vida, mas no era el lugar que ocupaba su padre. Amaba tanto a su madre adoptiva que estando en la cruz del Calvario se dirige a Juan y le dice: hijo, ahí está tu madre. Y madre, ahí está tu hijo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Depositó el cuidado de Miriam en las manos de Juan. No la dejó sola, no la dejó desprotegida. Aún estando en la cruz del Calvario, Él se guardó a su madre. Él la puso a cargo porque la amaba. Era importante para Él. ¿Qué hubiera pasado si Miriam habla con Jesús? Ay, no subas a la cruz. No subas a la cruz. Recuerde que a ella le es profetizado de parte de Simón: una espada atravesará tu corazón. ¿Cómo se pudo haber sentido ella? Yo quiero hacerle a usted una pregunta. ¿Qué pasaría si usted tiene un hijo y le ha dado una profecía donde se le dice: tu hijo será entregado en escarnio y será muerto por muchos, te será arrebatado y tu corazón será destrozado? ¿Cómo se sentiría usted? Saber que cada año que pasa se acerca más el tiempo del dolor, se acerca más y más y más. Y cuando su hijo tiene la genial idea de decir: me lanzo al ministerio. Y usted sabe que nomás haciendo eso, la cuenta regresiva se acelera. ¿Cómo se pudo haber sentido ella? Muy probablemente ella adentro hubiera dicho: yo no quiero que Jesús haga eso. Yo no quiero que Jesús llegue a la cruz. Es mi hijo, lo amo. Pero ella entendía que no era suyo. ¿Está conmigo? Por eso Jesús dice: el que no aborrece a padre y madre, lo que está diciendo es el que no tiene a padre y madre en el lugar donde deben estar, sabiendo que lo que yo digo es primero que lo que él quiere sentir, no es digno de seguirme, no es digno de ser mi discípulo. Necesitamos volver a colocar a Dios en el lugar correcto. Vienen tiempos de mucha labor, vienen tiempos de mucha actividad. Hoy, y debo dar este remesón importante, el mundo se está moviendo a través de la virtualidad. ¿Sabe qué ha traído la virtualidad? Adormecimiento. Porque es más fácil llevar el mensaje a la casa de alguien que ir a la casa de alguien. ¿Me sigues? Es más fácil que la palabra me venga a mí a través de la pantalla a ir yo a la casa a recibir la palabra. Ahora todo lo quieren recibir virtual. Ahora hay un homenaje a la virtualidad. ¿Y sabe qué es la virtualidad? Zona de confort. Cuando usted viene a la iglesia, cierro con esto. Cuando usted viene a la iglesia, suceden varias cosas. Y la primera es que salimos de una zona de confort para obligarnos a ir a un lugar, a estar sentados durante un tiempo recibiendo una enseñanza, lo que en términos generales debiera mantenernos despiertos para recibir esa enseñanza. Después volvemos a casa, ¿cierto? Pero estamos en un lugar y ponemos nuestra atención a lo que el Señor nos está hablando en ese momento. ¿Qué pasa con la virtualidad?
muchas personas, la mayoría quizás, están haciendo otras cosas en su casa y dejan la enseñanza caminar. Y mientras alguien está predicando, ellos están cocinando o están peleando con el marido, o están peleando con los hijos o están haciendo otra cosa y la prédica está siguiendo. Esa es la virtualidad. Difícilmente uno, en términos de virtualidad, está bien atento a algo. Ay, es que yo no voy a ir a la iglesia, esto es solo un ejemplo, porque me voy a conectar a través de Facebook a ver la enseñanza. Y difícilmente, no digo que no, digo que difícilmente las personas se encierran en un espacio o le piden a la familia, no me molesten porque estoy viendo la enseñanza. Ay, pero es que yo quiero café, vaya y se lo hace, pero no me hable más, estoy viendo la enseñanza. O llega el vecino a tocar la puerta, venga más tarde, estoy viendo la enseñanza. La virtualidad ha desviado la atención y ya no nos fijamos tanto. Dice la palabra del Señor, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, tanto más sabiendo que el tiempo se acerca. Estamos a las puertas de la venida de Cristo. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué estás haciendo tú en tu casa debiendo estar en la casa del Señor? Porque profesamos ser cristianos, pero no hemos entendido el mensaje de Cristo. Porque queremos virtualidad. Queremos un Dios virtual. El Dios que accesamos a través de un link y le damos like. O nos abstenemos de hacer un comentario. ¿Me doy a entender? Nos gusta ese Dios impersonal. Ah, no, yo soy cristiano. Pero que no me pidan mucho, que no me obliguen mucho, porque entonces ahí ya yo me siento incómodo. Es que a eso vino Cristo. Si usted analiza la escritura, dice la palabra, yo no vine a traer paz al mundo, vine a traer dilemas, vine a traer posiciones encontradas. A eso vino Jesús. Pero nosotros queremos abrazar a Jesús bajo el sistema del mundo. Jesús, si tú no te conformas al sistema del mundo, entonces yo no puedo seguir. Yo no puedo ser parte de ti. Es tiempo de que dejes de ser un seguidor y te conviertas en un discípulo de Jesús. Hay que dejar esas emociones y dejar esas vicisitudes. Si no sabe qué son, búsquelo. Esas tendencias emotivas. Tenemos que tomar decisiones claras. ¿A qué nos llamó el Señor? Lo que hagamos, hagámoslo bien, con pasión, sabiendo que Dios está con nosotros, no dejando de congregarnos. Ya no hay que poner más trabas para eso. Trabajar para el Señor, hacerlo bien, con energía, con fuerza. Estudiar la palabra con diligencia y enseñarle a otros a amar a Dios. Pero para enseñar a otros a amar a Dios, yo necesito entender cómo se ama a Dios. Porque si yo no amo a Dios, ¿cómo le voy a enseñar a alguien algo que yo no entiendo, algo que yo no sé? Vienen tiempos fuertes para la iglesia y Dios está moviendo las bases. Muchos no lo han notado, pero Dios está haciendo movimientos específicos en el cuerpo de Cristo. Está pasando una zaranda. Creo yo, es mi línea de pensamiento. Usted puede diferir de mí. Pero estamos viviendo tiempos donde Dios está pasando, creo yo, la última zaranda del fin de los tiempos. Donde Dios está apartando el trigo de la cizaña. Y esa zaranda no es para el mundo. Yo quiero que usted comprenda esto. Cuando el Señor habló y dijo, y serán apartados el trigo y la cizaña, no está hablando del mundo, está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia. La que debe ser zarandeada de la iglesia no es el mundo. El mundo tiene su destino y nosotros somos llamados a cambiar ese destino. La zaranda es para la iglesia. Bueno, ¿eres seguidor o eres discípulo? ¿Qué eres? Y vienen las pruebas. ¿Sabe qué fue la pandemia? Zaranda.
Zaranda. Porque ahora, ahí es que por la pandemia yo me cuido. No es cierto. No te estás cuidando porque sigues yendo al súper, porque sigues yendo al trabajo, porque sigues, aló, yendo a ver a la familia. Dejemos de ponerle a Dios excusas. El Señor nos dice claramente, recuerda esto, el que es frío, sea frío. Y el que es caliente, caliéntese. Pero tibio, no lo quiero. Apocalipsis 3. Lo que Dios está haciendo es definiendo. Llévese esta palabra porque creo que es clave. Definiendo. Dios necesita una iglesia definida. ¿Eres o no eres? Porque Dios va a actuar y Dios va a hacer a través de quienes son. Y llegó el momento de la definición. Dios te va a usar, pero tienes que definirte. La palabra de hoy es una palabra que mueve cimientos, porque necesitamos eso. ¿Sabes? Dios quiere usarte como profeta, quiere usarte como apóstol, quiere usarte como pastor. Pero mientras haya cosas en ti que ames más que a Dios, ese llamado no se va a activar, ese ministerio no se va a activar. Tienes que decidirte, porque tú puedes ser padre de familia y apóstol. Puedes ser abogado y pastor. Puede serlo. La Biblia no dice que no. Pero nosotros debemos aprender a seguir el llamado del Señor. Defínete. Los que están estudiando una profesión, ¿ya le preguntaron a Dios si esa es la profesión? ¿Ya le preguntaron al Señor, ¿es por ahí por donde quieres que yo vaya? ¿O es que a mí me ronca y yo me voy? Porque déjame decirte algo, si esa no es la profesión, Dios puede dejarte que la termines. Y lo que hiciste fue un gasto. Porque Dios te va a encaminar a donde Él quiera. Un discípulo aprende a hablar a su maestro y decirle, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que te vaya bien? Habla con el Señor y pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que siga por esta línea? ¿Quieres que camine por acá? Ese es el movimiento que quieres que yo haga. Y no decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú entres por donde yo estoy caminando. ¿Me doy a entender? Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. El mundo necesita gente definida. El mundo necesita cristianos claros y entendidos de que este es el tiempo para mostrar a Jesús en la realidad de lo que Él es. Y yo te invito, iglesia, a que tú hoy tomes la decisión correcta, de sacar de tu vida y de tu corazón todo aquello que hoy esté tomando el primer lugar y pongas al Señor como el primer lugar, sin excusas, sin reservas. Hay un canto de Marco Barrientos, hace mucho se cantaba en las iglesias, y se llamaba Sin reservas precisamente. Yo lo haré, sin reservas ni condiciones, yo lo haré. Yo caminaré, yo te serviré, yo te seguiré. Y cuando eso pasó, hubo un avivamiento poderoso en el mundo. Pero cuando entró de nuevo el humanismo, entonces ya la gente decía, yo te serviré, pero primero voy a hacer. Yo te seguiré, pero primero voy a ir a tal cosa. Y comenzamos a posponer a Dios. No pospongas a Dios. No ames más el mundo que a Dios. ¿Quieres que te vaya bien? Camina la senda del Señor. Dios hará. Dios te dará. Dios proveerá. Porque Dios, al que llama, sostiene, lo levanta, lo capacita, lo entrena, no lo abandona. Dios nunca te va a abandonar. Te bendigo en esta noche y declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo viene sobre tu vida y te abraza
y te da una convicción de reino, de que es tiempo de dejar de ser seguidor. Ese manto del Espíritu viene sobre ti y te convierte en discípulo, un hijo estudiante del Señor. Porque viene el tiempo de la activación de dones sobre tu vida. Viene el tiempo de la activación de ese llamado, ese ministerio. Eso que creías que tal vez estaba ahí, pero que no sabías cuándo ni cómo. Este es el tiempo de que eso se haga. Es el tiempo de que eso vuelva a brillar. Esa ambigüedad, es que no sé si es de Dios, es que no estoy seguro. Yo creo que Dios ha sido claro y el Señor te dice hoy, es el tiempo de que lo asumas. Ya no retrases más el tiempo. Ya no camines en dos aguas. Defínete. Porque vas a brillar en la medida en la que entres en el designio del cielo. Viene tiempo de brillar. Eres la sal de la tierra. Eres la luz del mundo. Vas a brillar cuando te enrutes, cuando te enrumbes en el camino que he trazado para ti. Padre, trae claridad a la mente de la iglesia. Trae definición a la mente de la iglesia. Que cada uno pueda sopesar su vida, pueda sopesar su corazón y podamos tomar las decisiones correctas. Dejar a un lado los impedimentos emocionales, intelectuales, humanos y asumir la posición válida, vigente, correcta. Primero Dios y todo lo demás se acomodará a la voluntad del Padre. Señor, que tu Espíritu Santo traiga definición a nuestra vida. Que Casa Sembradores se vuelva una cuna de discípulos, de gente valiosa en el reino, entendida en los tiempos, que camine conforme el diseño que el reino de los cielos tiene establecido para cada uno. Que se levanten los apóstoles, que se levanten los profetas, que se levanten los evangelistas, pastores, maestros, que se levanten. Este es el tiempo de que se levanten gente con definición, gente con claridad de qué quiere Dios con ellos. Que sepan que lo que tienen en su mano hoy es solamente la herramienta, el medio, pero el origen es el Espíritu de Dios. Que tú traigas, Espíritu Santo, paz, claridad y valentía para tomar la decisión. Prepara los corazones para lo que viene. Prepara, Señor, las vidas, porque habrá tiempos de renuncia. Habrá tiempos de tomar decisiones, de dejar cosas de lado. Pero habrá también tiempo para abrazar nuevas cosas. Habrá tiempo, Señor, para volver a creer, volver a caminar. Que tu palabra dicha sobre esta casa se cumpla en la integridad de lo que fue dicho. Y que cada uno de nosotros active el diseño que tú tienes trazado para nosotros. Bendigo esta casa en el nombre de Jesús. Bendigo las naciones a través de esta casa. Y desde ya bendigo todas las casas sembradores que se establecerán a partir de este momento en el tiempo designado por Dios. Desde ahora, todos los hijos de casas sembradores en esta nación y el mundo entero, los llamamos y los bendecimos y declaramos que es el tiempo de que el diseño de la paternidad, el establecimiento del reino de los cielos y la activación de su destino profético se ha activado a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.